Recibí una flecha por mi esposo, lo que me lastimó los órganos internos. Me fui a un pueblo del sur para recuperarme durante 4 años. Al regresar a la capital, había otra mujer en casa. Mi hijo dependía de ella, mi hija la amaba y mi suegra la tenía en alta estima. Cuando mi esposo y yo estábamos juntos, él la llamó por su nombre sin querer. No pude soportarlo y armé un escándalo. Conspiraron para empujarme a la muerte eliminando todos los obstáculos, y la familia vivió feliz para siempre. Como un fantasma durante 20 años, presencié su caída y renací en el camino de regreso a mi propiedad. He regresado. Todavía no regresaré a la finca. Debo ir al palacio a visitar a la emperatriz viuda. Dije, capítulo 1, me llamo Zhao Wenzi, la hija huérfana del príncipe de Su. Cuando mi padre murió en batalla, yo tenía 9 años. La emperatriz viuda se apiadó de mí, y me llevó al palacio para criarme. A los 16 me casaron. A los 18 años di a luz a gemelos, un niño y una niña, y mi esposo Wei Su y yo estábamos profundamente enamorados. Cuando nuestros hijos tenían 6 años, acompañé a Wei Su de caza. El tercer príncipe le apuntó deliberadamente con una flecha. Parecía una broma, pero también parecía que pretendía matarlo. Bloqueé la flecha, sufriendo graves heridas internas. Aprovechando mis heridas, apelé al emperador y a la emperatriz viuda, y el tercer príncipe fue severamente castigado. La familia de mi esposo se había aliado con el segundo príncipe. Mis heridas hicieron que el emperador y los antiguos subordinados de mi padre albergaran resentimiento hacia el tercer príncipe, allanando así el camino para que el segundo príncipe se convirtiera en el príncipe heredero. Wei Su me dijo, tu herida no sanará fácilmente. El tercer príncipe nos guarda rencor. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para derrocarlo por completo. Siempre creí que Wei Su y yo éramos uno, compartiendo honor y desgracia por el bien común. Tuve que abandonar la capital para recuperarme, permaneciendo fuera durante 3 o 5 años, lo que les dio a los funcionarios de la corte y al segundo príncipe una excusa para atacar al tercer príncipe. De hecho, fui a la finca del sur. Cuando el segundo príncipe fue proclamado heredero aparente, Wei Su no envió a nadie a buscarme de inmediato. Tuve un mal presentimiento. Al regresar a casa, descubrí que mi puesto ya había sido ocupado. Tras mi renacimiento, primero fui al palacio a visitar a la emperatriz viuda. Ella era la única persona en este mundo que me había tratado con genuina amabilidad. Ahora estoy bien. Dije, la emperatriz viuda me tomó la mano, qué bueno que hayas vuelto. Ven a palacio a menudo para hacerme compañía, así no me preocuparé por ti. Acepté. Al irme me quité el brazalete de oro de la muñeca con cuidado y lo puse debajo del cojín de la silla. Este era un recuerdo de mi madre biológica. La emperatriz viuda me lo había puesto personalmente, sabiendo lo importante que era para mí. De vuelta en la mansión del duque del Reino Son, era media tarde. El sol se ponía por el oeste, proyectando rayos dorados a través de las ramas de los árboles, creando un mosaico de luces y sombras. Mi esposo y mis hijos estaban reunidos alrededor de mi suegra, todos con expresión de sorpresa. Tras ellos, una joven vestida con túnicas color rosa loto, gentil y encantadora. ¿Por qué ha vuelto allí hoy? La criada no nos avisó con antelación. Mi suegra me dijo, tomándome la mano. Sonreí. Llegué a casa, no hay necesidad de formalidades. ¿Está madre? Mi suegra sonrió con torpeza. Wei Su se adelantó y me preguntó por mi viaje. Los dos gemelos Dragón y Fénix de 10 años se acercaron y le presentaron sus respetos. Ají, aún no la conoces. Ella es Lan Niang. Descubrí que era la profesora de bordado de Son Son. Al ver que estaba mirando a la joven del vestido rosa loto, mi suegra me la presentó. Dou Fenglan saludó a la señora. Lan Niang dio un paso al frente e hizo una reverencia con gracia. Era la sobrina lejana de mi suegra, que había perdido a su marido y se había mudado con ella. Era experta en bordado y cocina, y con esos dos talentos, se ganó a toda mi familia. No hay necesidad de formalidades. Sonreí y la apoyé con cariño. Gracias por cuidar de Son Son mientras estuve fuera. Mi hija Wei Son dijo de inmediato, mamá, no sabes lo amable que es la tía Lan. Le acaricié el pelo con suavidad.
Cuéntamelo luego. A diferencia de mi vida anterior, no me di cuenta de inmediato de que todos favorecían a Doufenglan, lo que creó un ambiente tenso en mi primera noche de regreso en la mansión. Charlé y reí con ellos, acompañándolos a cenar. Después de cenar, mi esposo Wei Su estaba visiblemente inquieto. Estoy agotado del viaje y me gustaría descansar temprano. ¿Sería mucha molestia que el duque se quedara en el estudio exterior esta noche? Me ofrecí. Sabía que Wei Su ya se había acostado con Doufenglan. A diferencia de mí, esta noche él quería consolar más a Doufenglan. Al oír esto, se llenó de alegría. Vaya. Deberías descansar bien. Dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente aproveché la oportunidad para desahogarme. Durante el desayuno, Doufenglan seguía presente, de pie junto a mi suegra, ayudando a servir la comida. Después de la comida, el portero anunció la llegada de una doncella del palacio. En ese momento tiré mi tazón al suelo. Todos me miraron atónitos. Mi suegra y Wei Su fruncieron el ceño, visiblemente desconcertados. Soy la esposa del duque. Ya que vas a tomar una concubina para el duque, ¿por qué no me consultaste primero? Si no me valoras como nuera, deberías haberme dado una sentencia de divorcio y haberme prohibido regresar. Dije en voz alta. Todos quedaron impactados. Mis hijos estaban avergonzados. Mi hijo Wei Cheng se comportó como una madre adulta. Romper un cuenco delante del duque y la viuda, ¿qué clase de comportamiento es ese? Mi hija me miró con incredulidad. Madre. ¿Has oído algún chisme? Has malinterpretado a la tía Lan. Mi suegra palideció de ira. A 11 estás demasiado consentida. ¿Así te enseñó la emperatriz viuda? Solo mi esposo Wei Su fue perspicaz. Se acercó y me habló con dulzura. A 11, ¿le ha costado adaptarte a la vida en casa? ¿No dormiste bien? Romper un tazón no es para tanto. Les hizo una señal discreta a los sirvientes. Al mismo tiempo, también les hizo una señal a mi suegra y a Doufenglan. Sin embargo, no fueron tan astutos. Cuando dije algo sobre tomar una concubina, pregunté. Todos quedaron desconcertados. Intentaban ocultar algo obvio. Todos sabían de la relación entre Wei Su y Doufenglan, incluidos mis hijos. Zhou Niang, asistente de la emperatriz viuda, entró y presenció la escena. Mi gente esperaba en la portería. El sirviente entró a informar y dejaron entrar a Zhou Niang directamente. ¿Qué pasa? Zhou Niang parecía inquieto. Princesa, ¿te han hecho daño? Se me llenaron los ojos de lágrimas. No tenía ni idea de que habían reemplazado al jefe de familia. Anoche la ropa de cama estaba húmeda y quería encontrar a alguien que la cambiara. Pero no encontré a nadie, así que no dormí en toda la noche. Esta mañana me temblaban las manos y rompí sin querer los cuencos y los platos. El duque y la viuda sospechan que estoy teniendo un berrinche. Soy realmente inocente. Dije. Zhou Liao miró a todos. Mi suegra no era tonta. Enseguida se dio cuenta. Es un malentendido, dijo con una sonrisa forzada. Asumí la culpa por el duque y salí a recuperarme. Como mi suegra está enferma, entiendo que necesites a alguien que te ayude con la casa. Pero ya que tomaste una concubina, ¿por qué no me lo dijiste ni se lo comentaste a nadie? Regresé y no tenía ni idea. Si no hubiera visto la llave del ama de llaves, la habría confundido con una forastera. Me he ganado fama de celosa, y otros culpan a la emperatriz viuda de no haberme educado bien. Tía, todo es culpa mía. Lloré. El rostro de Zhou Liao Niang palideció. Mi suegra, Doufenglan y Wei Su parecían extremadamente angustiados en ese momento. Independientemente de si Doufenglan era concubina o no, todas estaban en una situación difícil. No seguí armando un escándalo, sino que lloré mientras iba al palacio con Zhou Liao Niang. Zhou Liao Niang me trajo el brazalete de oro temprano por la mañana. La emperatriz viuda sabía que me preocuparía perder el brazalete de oro. Así que lo envió antes para que presenciara la escena. No podía explicarlo yo sola. Ya había sufrido bastante en mi vida anterior. Especialmente Wei Su, con una retórica innata, era capaz de tergiversar la verdad.
La familia de la emperatriz viuda no me defendió y me lanzaron diversas acusaciones. Pronto mi reputación en la capital quedó arruinada. Cuando morí todos se alegraron elogiando a Dou Fenglan como virtuoso y leal, la pareja perfecta para el duque. Ahora Wei Xian debe explicar por qué. Después de que su legítima esposa resultara herida por él y se fuera a convalecer, de repente hay una mujer a cargo de los asuntos domésticos en su mansión. Fui al palacio de la emperatriz viuda con Zhou Liaoniang. La emperatriz viuda me abrazó. En ese momento no me dijo, en aquel entonces insististe en elegir a Wei Xian. No me gustaba mucho. Solo dijo, si te han hecho daño, quédate unos días más. La hija de la familia Zhou no es alguien a quien la familia Wei debería atreverse a maltratar. Recordé eso en mi vida anterior. La emperatriz viuda también me había instado al divorcio. En ese momento me negué. Divorciarme de él significaba ser rechazada por mi esposo y mis hijos, y no podía soportar esa humillación. Estaba decidida a luchar contra ellos hasta el final. Al final pagué con mi vida. La única que lloró por mí fue la emperatriz viuda. En mi vida anterior no creía de verdad en los sentimientos de la emperatriz viuda por mí. Era una anciana despiadada, decidida y despiadada. ¿Cuánto podía amarme de verdad? Era solo una estratagema para apaciguar a los antiguos subordinados de mi padre. Como fantasma durante 20 años, la observaba a menudo. Cada vez que me mencionaba, lloraba por mí. Incluso un gato tras una larga crianza desarrolla vínculos afectivos. ¿Cuánto más para alguien tan obediente y hermosa como yo? La emperatriz viuda me amaba de verdad. Solicité el divorcio. Como parte de la dote de la princesa Zhao Benji de Huayan, había 108 palanquines, y la emperatriz viuda no escatimó en gastos para llenarlos con los mejores artículos. Insistí en llevarme todas mis pertenencias. La familia Wei, como era de esperar, protestó. Mi suegra fue al palacio a suplicar a la emperatriz. Dijeron que había malinterpretado que la familia Do simplemente había acogido a una huérfana, que no era una concubina. Además, exigir el divorcio porque su esposo quiere tener una concubina mancharía la reputación de la princesa. Como esposa principal, una debe gestionar activamente que su esposo tenga concubinas para enriquecer el linaje familiar. Usar esta excusa para el divorcio es injustificado. Mamá tiene razón, dije, bajando las pestañas pensativo. Wei Su vino al palacio a buscarme. La familia Wei expulsó a Do Fengwan. Tras mi regreso, el ambiente en casa se volvió opresivo, y mi suegra incluso enfermó de ira. Mi madre y mi abuela están enfermas. Ve a cocinarle algo. Mi hijo Wei Chan me lo pidió. Le respondí, no sé cómo. La tía Lan siempre cocina comidas deliciosas, y la abuela se recupera rápidamente después de comerlas. Mi hijo dijo que no solo mi abuela, sino también cuando yo estaba enferma, era la tía Lan quien me acompañaba. ¿Y tú, madre? Sonreí levemente. Lo hice por el futuro de tu padre. Acusé falsamente al tercer príncipe en nombre del amo de tu padre. El príncipe heredero fue a la finca sin querer. Sin la acusación de herir a la princesa Wei Yan y agravar su antigua herida, ¿cómo se distanciarían gradualmente los antiguos subordinados de tu abuelo materno del tercer príncipe y se aliarían con el príncipe heredero? Mi hijo se quedó paralizado. Tenía 10 años y había recibido una educación de larga data, así que conocía algunos aspectos básicos. En mi vida anterior, no soportaba revelar la avaricia y el afán de poder de mi esposo delante de él, así que nunca se lo dije. Mi hijo siempre me ha culpado, diciendo que era celosa y que no toleraba a los demás. Incluso si Dou Fenglan se convirtiera en la segunda esposa, ¿qué importaba? En las familias nobles, ¿quién no tiene varias esposas y concubinas? Comparado con otros príncipes y marqueses, Wei Su ya era muy leal y devoto. No podía pedirle que me fuera leal solo a mí. En esta vida, ya no me importaba este hijo. Lo que él pensara que era irrelevante se lo contaría todo. No uses eso como excusa, exclamó enojado tras un momento de silencio atónito. Si no me crees, ve a la finca y compruébalo tú mismo. Cuando tu abuela estaba enferma, tu padre, que estaba de viaje oficial, tenía una reunión secreta con tu tía Lan. Dije. Mi hijo se dio la vuelta y se fue. Mi hija también estaba muy molesta.
En cambio, no era tan asertiva como su hermano. Me dijo con un puchero: madre, le prometí a la emperatriz viuda que le regalaría un bordado a doble cara para su 50º cumpleaños. Sin la tía Lan, no puedo hacerlo. ¿Te enseñó o te ayudó?, pregunté. Mi hija respondió: ella me enseñó. Encontraré a alguien más que te enseñe. Dije. Hay otros maestros que saben bordar a doble cara en este mundo. No solo Dou Fenglan puede hacerlo. Pero el que estoy bordando, solo la tía Lan puede hacerlo. Tiene que ser único para complacer a la emperatriz viuda. Mi hija dijo. Eres mi hija aunque le des a la emperatriz viuda un trozo de tela andrajosa. Estará contenta. No eres ella, y aunque seas tan hábil como un ángel, no le importará. ¿Faltan bordadoras en el palacio?, pregunté. Mi hija lloró furiosa. Madre, no puedes hablar tan mal de la tía Lan. Sonreí. Cuando se alababa, no te dabas cuenta, pero cuando digo la verdad, ¿se considera menospreciarla? Mi hijo es un tonto. Mi hija es ingenua, igual que yo en mi vida anterior. Nuestro vínculo ha llegado a su límite. Dejémoslo en manos del destino. Me acolché las mangas. Tras el divorcio le confié al mayordomo mayor el cuidado de los niños, dejándoles suficiente dinero para vivir, criarlos hasta la edad adulta y concertar sus matrimonios. Cumplí con mi deber de madre. Al fin y al cabo, eran mis propios hijos. En cuanto al resto, no esperaba nada. Cuando me fui de casa, los niños tenían 6 años y deberían haber sido lo suficientemente mayores para entender. En ese momento, dejé a alguien a cargo de ellos. Cuando regresé, todos los sirvientes que los rodeaban habían sido reemplazados. Fue mi suegra quien los reemplazó. La gente a mi alrededor tenía conflictos de intereses con los de mi suegra, así que naturalmente ella no podía tolerarlos. Los sentimientos de los niños hacia mí también habían cambiado. Pero no importa. Ya no me aferro al pasado. Esto estaba destinado a ser así, y no lo forzaré. Estoy esperando una oportunidad razonable para divorciarme. Sé que esa oportunidad llegará pronto, como sucedió en mi vida anterior. El primer día del 9º mes, llevaba 3 meses de vuelta en la mansión del duque. Mi suegra quería salir temprano por la mañana, diciendo que iba al templo a rezar. No nos pidió a mí ni a los niños que la acompañáramos, solo dejó que Weisu la enviara. Después de que se fueron, llamé a mis hijos y les dije: los llevaré a un lugar. Mi hija me tenía un poco de miedo. Su abuela dijo que me había vuelto loca, celosa hasta la locura. Y mi hija le creyó. ¿A dónde vamos?, preguntó mi hijo con tono hostil, para rendir homenaje al Buda. Dije con una sonrisa: abuela y papá acaban de irse. ¿Y quieres ir? ¿Qué planeas? No voy. Estás lleno de trucos. Dijo mi hijo. Mi hija dudó. No solo voy yo. La princesa Anning también irá. Quiero presentarte al joven príncipe de la familia de la princesa Anning. He oído que siempre has querido aprender a usar un arma con él. Ella dijo: la princesa Anning es mi prima, mucho mayor que yo. Su hijo es un joven guerrero, hábil con la lanza larga bajo la guía de un maestro. Incluso ganó el campeonato de artes marciales. El campeón de artes marciales le dio fama al joven príncipe. Así que no es raro que rebaje su propio estatus. Mi hijo siempre ha querido hacerse amigo del joven príncipe. Pero como yo no estaba en casa, la mansión de la princesa Anning no se molestó en reconocerlo. Son, ¿quieres conocer a la princesa Anning? Es muy querida por la emperatriz viuda. Dije. Mi hija se ablandó. Mi hijo dudó un momento antes de asentir. Tras encontrarnos con la princesa Anning, subimos al espaciosísimo carruaje de 8 caballos de su mansión. Mi hijo se llenó de alegría al ver al joven príncipe al que admiraba. El carruaje giró y se dirigió hacia una finca. La princesa Anning me preguntó: Huayon, ¿a dónde vamos? Hay una finca familiar cerca. Solo estamos de paso. Tengo algo que hacer. Dije con una sonrisa. La princesa Anning me miró. ¿Qué pasa? Sonreí y me apoyé en ella. Hermana, por favor, consuélame.
La princesa Anning me acarició el cabello con cariño. Los niños ya crecieron. Sigues siendo tan infantil. Mi hija vio lo cerca que estaba de la princesa Anning y sintió un poco de envidia. Mi hijo me miró casi con incredulidad. Probablemente pensó que ya no tenía ningún estatus en la familia real. Estas palabras se las dijeron Wei Xian y también Dou Fenglan. El carruaje llegó a la finca, todos bajamos y entramos en un patio. Llamamos a la puerta y vimos a una hermosa mujer de abdomen ligeramente redondeado. Mi suegra le tomaba la mano y le hablaba, mientras Wei Xian la sostenía a un lado. Ante esta escena, todos quedaron atónitos menos yo. Por supuesto. Fingí sorpresa y di un paso al frente, madre. Duque, ¿qué pasa? Extendí la mano para tocar el vientre de Dou Fenglan. Wei Xian me bloqueó instintivamente. Caí al suelo. Grité cuando los fragmentos de porcelana que había preparado en mi manga me perforaron la palma de la mano. La princesa Anning corrió a ayudarme a levantarme y a hacer glugón. ¿Cómo te atreves a abusar de tu legítima esposa delante de mí? ¿Tienes algún respeto por el emperador o la emperatriz viuda? Sentí que no podía soportarlo más y salí corriendo. La princesa Anning me persiguió, mientras su hijo bloqueaba a Wei Xiu. ¿Quién intentaba seguirla? En el carruaje. Mi mano sangraba profusamente. Los fragmentos se habían incrustado en mi carne. Con un repentino arrebato de determinación, lo saqué, y la sangre brotó como una fuente. Esta vez te ayudé. Me debes un favor, dijo la princesa Anning. Hermana, nunca olvidaré tu bondad. Anning, al divorciarte de él, has perdido. Si yo fuera tú, seguiría luchando hasta el final. A ver quién derrota a quién primero. Eres demasiado cobarde. Sonreí con amargura. Cualquier mujer normal pensaría así. Si me traicionas, lucharé a muerte contigo. Pero realmente morí una vez. Preferiría vivir. No quiero que la única persona que se preocupa por mí, la emperatriz viuda, me mencione con lágrimas en los ojos. Diciendo que incumplió su deber al no impedir que me casara con ese sinvergüenza. Fue tan decidida toda su vida. Y su único defecto fui yo. Morí de una manera que trajo alegría a mis enemigos y tristeza a mis seres queridos. En mi vida anterior, tras regresar a la mansión, la familia Wei expulsó a Dou Fenglan. Sabía que estaba en la finca. Ella deliberadamente hizo que alguien me dijera que estaba embarazada. El primer día del 9º mes, Wei Xiu usó la excusa de acompañar a la emperatriz viuda a quemar incienso para visitar a Dou Fenglan. Y yo lo sabía. Lo seguí en secreto. Al ver la barriga de Dou Fenglan, me enfurecí y quise arrastrar a esta pareja adúltera a ver a la emperatriz viuda. Mi suegra, presa del pánico, fingió caerse. Había un trozo de porcelana en la mano. Wei Xiu me acusó de herir intencionalmente a mi suegra. En nuestra dinastía, una nuera que hiere a su suegra es condenada a prisión. Wei Xiu y mi suegra fueron a ver a la emperatriz viuda, diciendo que estaban dispuestos a suprimir el asunto. Mientras dejara de causar problemas, la emperatriz viuda me ordenó una vez más el divorcio. Seguí negándome con ganas de pelear con ellos. En ese momento estaba tan furioso que quería matarlos a todos a mordiscos. Debes saber que una persona enojada no tiene la mente clara y no puede ganar una pelea. En esta vida, le pedí a la princesa Anning que me preparara un plan para que mis hijos pudieran ver la verdad. Y también adopté los métodos de la dama viuda. Por amor a una concubina, golpeó a su legítima esposa, dejándole una mano inválida. La oficina del censor imperial se ha visto inundada de peticiones acusando a Wei Xiu en los últimos días. En mi vida anterior, Dou Fenglan nació fuera del palacio y posteriormente fue adoptado. Dou Fenglan nunca fue concubina ni amante. Tras mi muerte, Wei Xiu se casó con ella. En esta dinastía existen leyes que prohíben que las concubinas se conviertan en esposas y las amantes en esposas legítimas. De lo contrario, Wei Xiu tendría que ir a prisión. Wei Xiu y mi suegra no permitieron que Dou Fenglan se convirtiera en concubina, no por mi bien, sino por el suyo. Debí haber entendido desde el principio que no valía la pena luchar contra esta gente. La Censoría Imperial investigó durante 2 meses, y el emperador no aguantó más. Me pidió mi opinión.
Para entonces ya me había mudado de la mansión del duque y había regresado a la antigua residencia del príncipe de Su. La mansión de mi familia seguía intacta, con algunos sirvientes veteranos cuidándola. Weishi también me rogaba. Era elegante y guapo y me enamoré de él a primera vista. Ahora estaba demacrado con los pómulos salientes y un aspecto demacrado. «Ají, ¿no puedes dejar de causar problemas?», dijo. «Redelane mi concubina y te entregaré su contrato de matrimonio. ¿Es aceptable? Somos familia. ¿Así te disculpas? Que se convierta en concubina o tenga hijos ilegítimos no me incumbe». Dije con indiferencia. «¿Qué quieres exactamente?». «Por supuesto quiero el divorcio. Me llevaré toda mi dote». Dije. «¿No piensas en los niños? Chane y Sansang tienen 10 años y están a punto de comprometerse. Si actúas así, ¿qué familia se atrevería a casarlos?». Weishi dijo. «Weishi, ¿qué labia tienes? Tú fuiste quien tomó una concubina y quien me lastimó. Cuando te acostaste con Dou Fenglan, ¿pensaste en el futuro de los niños? ¿Te obligué a acostarte con ella?». Le pregunté. «Weishi, solo estás poniendo excusas. Un hombre puede tener varias esposas. Nunca te prohibí tener concubinas. Como jefe de la mansión Gigong, tener concubinas requiere no solo tu consentimiento, sino también mi aprobación». «Correcto. ¿Me informaste con antelación?». Le pregunté. «¿Qué piensas hacer ahora?». Preguntó enojado. «Mi madre está enferma. Dio a luz a un hijo tan inútil, claro que está enferma». Le dije. «No te atrevas a faltarle el respeto a mi madre». Gritó furioso. «¿Estás volviendo a mencionar a tu madre? ¿Cuándo le he faltado el respeto?». «Me refiero a ti, Weishi». Dije que Weishi y yo nos separamos en malos términos. Toda la familia Wei vino a buscarme. Mi suegra vino, pero la silencié con unas preguntas. «¿Por qué le diste las llaves de la criada a Dou Fenglan? ¿Por qué la ayudaste a comprar a mis hijos? Mi hijo y mi hija también vinieron a buscarme. Así que me hice la madre, ¿no me ayudaste? Qué poco filial de tu parte. Podríamos cortar lazos». La última en venir a buscarme fue Dou Fenglan. Se le encogió el estómago. «Señora, he perdido a mi hija. Es culpa mía por ser una sirvienta que no sabe cuál es su lugar. Por favor, perdone al duque. Regresaré a mi ciudad natal y no volveré a aparecer ante ti». Lloró. Miré a Dou Fenglan en silencio. Tenía el rostro redondo y ojos almendrados. De apariencia inocente y pura, era una experta en manipular a la gente. Con una voluntad férrea y objetivos claros, estaba decidida a convertirse en la señora de la mansión del duque. En mi vida anterior, solo después supe que ella y Weishi habían estado enamorados de niños. Mi suegra detestaba la decadencia de su familia y obligó a mi prima a casarse con Dou Fenglan, que vivía lejos. Esto dejó una profunda herida en el corazón de Weishi. No carecía por completo de sentimientos hacia mí. La emperatriz viuda me había mimado, y muchos jóvenes nobles me admiraban. Mi personalidad es dulce e inocente. ¡Qué belleza! ¿Quién no la desearía? Weishi también sentía algo por mí. Aunque me colmaba de cariño, seguía pensando en Dou Fenglan. Por culpa de Dou Fenglan, le guardaba rencor a mi suegra, y su relación se volvió tensa en aquella época. Fue irónico que yo, recién casada con la familia, intentara arreglar su relación. Dou Fenglan había perdido a su esposo y era viuda. Cuando Weishi se enteró, se llenó de alegría y le rogó a su madre que encontrara la manera de traerla de vuelta a la capital. Quedé atrapado en el fuego cruzado. Weishi mató 2 pájaros de un tiro convenciéndome de ir al sur para recuperarme. Después de que me fui de la capital, mi suegra, en un esfuerzo por recuperar el corazón de su hijo, usó la excusa de encontrar una profesora de costura para su nieta para traer a Dou Fenglan a la mansión. Dou Fenglan no había sido feliz en la familia de su exmarido y había experimentado la amargura de una vida sin poder ni influencia. Regresó con un solo propósito, volver a casarse con Weishi. No como concubina ni como amante. Por ahora, como medida temporal, debía abortar a este niño. Esto dañaría gravemente su salud y podría no volver a concebir, pero estaba dispuesta a sacrificarlo todo. Si yo tuviera la mitad de su crueldad,
no me habrían matado. Señorita Dou, no puedo perdonar a Wei-si. Dije. Dou Fenglan levantó su rostro pálido. Señora. Merezco morir. Me postraré ante ti. Aunque te postres hasta partirte la cabeza, no tendrás compasión. Esta es la mansión de mi familia, y todos aquí son míos. Aunque mueras aquí, nadie te tendrá lástima. Dije con frialdad. Dou Fenglan se mordió el labio. Señora. ¿Qué quiere que haga? Mientras pueda revertirlo, haré todo lo posible. ¿Puede retroceder el tiempo?, le pregunté. Señora, el tiempo no se puede cambiar, y cualquier compensación es inútil. Tomé el camino equivocado, y ahora solo quiero volver al correcto. Perdiste a tu hijo, Wei-si seguramente me guardará rencor. Si regreso ahora, toda mi familia será mi enemiga. Al volver a vivir entre mis enemigos, incluso si muero, no tendré donde buscar justicia. Señorita Dou, ¿cree que soy tan tonta? Lo que está haciendo es solo una estratagema para que Wei-si y la dama viuda la compadezcan aún más. Dije. Las mejillas de Dou Fenglan temblaron levemente. Así que has sufrido en vano. No cambiaré de opinión. Debo divorciarme de él. Dije. Añadí, qué crueldad. Incluso estás dispuesto a matar a tu propio hijo. Mira a mis dos hijos. Ambos son estúpidos y venenosos. Pero nunca pensé en abandonarlos. Dou Fenglan apretó los puños con fuerza. Continué. Esta obra ya ha durado demasiado. El resto de tu lamentable actuación puede ser vendido a Wei-si y a la dama viuda para que lo vean. No pierdas el tiempo aquí. Llamé a 2 sirvientas para que la escoltaran con cuidado de regreso a la mansión del duque del Reino Son, asegurándome de que no sufriera daño alguno. Al mismo tiempo envié a alguien a contratar a un narrador en una casa de té para que contara la historia de amor y odio entre Wei-si y Dou Fenglan. Y la trágica e inocente esposa original de esta historia, es decir, yo, la princesa de Huayan, arruinó la reputación del Reino Son. Todos maldecían a Wei-si por infiel y desalmado. Cuando mencionaron cómo había recibido una flecha por él, dejándome gravemente herida durante 4 años, elogiaron la lealtad y la valentía de mi padre, mi belleza e inocencia, y la generosa dote que había traído. El alboroto duró varios meses y Wei-si no lo soportó más. Se divorció de mí y me devolvió toda mi dote. Los 2 niños no pueden quedarse contigo, dijo. Sonreí, 2 hijos desleales, llévenselos todos. Sin amor, soy libre. No me importan los que no me aman. Debo proteger mi vida. Dominó todas las habilidades que una mujer noble debe aprender. Administrar las finanzas es lo más básico. Mi dote era inmensa. La mansión del príncipe aún conservaba algunas propiedades antiguas. Y durante mis 4 años en Jiangnan, realicé negocios en secreto con buena fortuna. Obtuve ganancias. En mi soledad, me hice inmensamente rico. Le di mis raros objetos antiguos y pinturas a mi prima, la princesa Anning, como si no tuvieran ningún valor. La princesa Anning me invitaba a menudo a su palacio y me elogiaba constantemente. Las familias aristocráticas de la capital, que siempre menospreciaban a los demás, vieron que la emperatriz viuda y la princesa me favorecían, así que me enviaron invitaciones para asistir a sus banquetes. Iba. Tras divorciarse de mí, Wei-si no se casó con Dou Fenglan. En mi vida anterior me sacrificó y obtuvo toda mi dote, lo que permitió que la mansión Song Yigong prosperara sin contratiempos. Wei-si y Dou Fenglan vivieron juntos unos buenos años. En esta vida, Wei-si tiene mucho que considerar. Su romance ha sido descubierto y la reputación de esta mujer está arruinada. Como esposa de un duque, otras familias aristocráticas no querrán relacionarse con ella. No solo la dama viuda se negaría, sino que el propio Wei-si tampoco lo querría. Era un egoísta absoluto. Sin una victoria segura, Dou Fenglan no era tan tranquila y elegante como en su vida anterior. Ella empezó a mostrar codicia e impaciencia. Wei-si despreciaba a las mujeres mundanas y al ver esto, la despreció aún más. Se despreciaban mutuamente. La mansión del Reino Son estaba llena de discordia. No tenía tiempo para preocuparme por ellos. A menudo iba al palacio para acompañar a la emperatriz viuda.
Wang Hyeyu llevaba a su joven príncipe a sentarse con la emperatriz viuda de vez en cuando. Trataba a todos con frialdad, pero sentía especial cariño por el octavo príncipe. Tenía 13 años. Le di unos pasteles y le pregunté por sus estudios. ¿Por qué me gustaba? La emperatriz viuda también empezó a tener más cariño por él y su madre. ¿Echas de menos a Chané?, me preguntó la emperatriz viuda. Pensó que como el octavo príncipe tenía más o menos la misma edad que mi hijo Wei Chan, le estaba prestando especial atención. Negué con la cabeza. No, Chané se parece a Wei Si. Es frío y arrogante. Mi relación con él terminó el día de nuestro divorcio. Simplemente encuentro al octavo príncipe inteligente, robusto y de excelente apariencia. La emperatriz viuda hizo una pausa. Por primera vez me advirtió severamente: Huayon, ten cuidado con tus palabras y acciones en palacio. No te involucres en las disputas del príncipe. Emperatriz viuda, no he hecho nada inapropiado y no necesitas mostrarle favores especiales. Solo uso la falta de mi hijo como excusa para estar más cerca de él. Dije que sabía que en pocos años el príncipe heredero sería depuesto, y que el tercer príncipe, que llevaba años compitiendo por el trono, moriría de enfermedad por mala salud, entre los príncipes adultos. Los demás no tenían futuro y claramente no eran aptos para ser emperadores. Tras 20 años de invisibilidad, sabía de muchos acontecimientos importantes que ocurrirían en la capital en las próximas décadas, y que el octavo príncipe era el futuro heredero al trono. Los traté con amabilidad, sin buscar beneficio personal ni prometer lealtad, simplemente cultivando un tenue vínculo de afecto. El tiempo pasó rápido y el panorama político cambió drásticamente. 4 años después el príncipe heredero fue depuesto, envuelto en una lucha de facciones entre los clanes aristocráticos que buscaban su caída. El tercer príncipe también falleció por enfermedad. El octavo príncipe a los 17 años fue proclamado heredero aparente. El puesto de emperatriz permaneció vacante durante mucho tiempo, pero el padre y los hermanos de Wang Hu volvieron a destacar, y ella fue coronada emperatriz. Tras presenciar la frialdad y la crueldad de la vida palaciega, la emperatriz Wang detestaba a todas las mujeres nobles, pero me favorecía a mí. Nunca olvidó la bondad que les demostré a ella y a su hijo cuando éramos de baja condición. Albergaba las mismas ambiciones que la emperatriz viuda, pero albergaba un atisbo de ternura en su corazón. Mi estatus se volvió cada vez más prominente. El emperador incluso quiso concederme otro matrimonio, afirmando que si me volvía a casar y le daba un heredero, podría heredar el título de príncipe de Su y obtener un feudo. Acudí al emperador para defender mi causa, usando a mi difunto padre como escudo, y rechacé el matrimonio. Mi hijo desagradecido Wei Chan vino a buscarme en ese momento. Madre, esto es una invitación. Me comprometo el mes que viene. Dijo que según los 6 ritos del matrimonio, la familia del novio debe ofrecer un banquete para sus parientes cercanos durante el compromiso. Miré la invitación y dije con indiferencia: no estoy seguro de estar disponible. No tenía intención de ir. Nunca había considerado regresar a la mansión del duque del Reino Son en esta vida. La expresión de Wei Chan cambió ligeramente: madre, han pasado tantos años. ¿Aún no puedes perdonarnos? Nunca te hicimos daño. Lo miré. Después del divorcio, trabajé duro para vivir bien. Gané dinero, forjé contactos y honré a la emperatriz viuda. Rara vez recordaba el pasado, hasta que las palabras de Wei Chan me recordaron mi trágica muerte en mi vida anterior. Casualmente morí ese mismo día. Fue el mismo día que Wei Chan vino a verme. Recordé mi trágica muerte. Cada detalle quedó vívidamente grabado en mi memoria. En mi vida anterior, un error llevó a otro, y morí el primer día del 9º mes del 32º año de Yongchen. Al igual que en esta vida, el sol otoñal brillaba y era hermoso ese día. El cielo estaba despejado y sin nubes, y el aire se impregnaba del tenue aroma a flores. Morí en la torre Winin de la mansión Songwang, tras regresar a la capital en mi vida anterior. Descubrí el romance entre Wei Su y Dufeng Wan, y mi ira llegó al límite. Desde ese momento, la ira me consumió. Armé un escándalo en la mansión del duque y eché a Dufeng Wan. Wei Su discutió conmigo: ¿sabes que es la maestra de Sonson? Ni siquiera puedes tolerar a la maestra de tu propio hijo. ¿De verdad es maestra?
Le respondí. Wei Su, no voy a discutir contigo. Eres la estimada princesa de Wei Yan y cuentas con el apoyo de la emperatriz viuda. Él pensaba que yo era demasiado dominante. Tras la partida de Du Fenghuan, mi hija Sonson quedó profundamente decepcionada. Lloró en secreto varias veces, anhelando el regreso de Du Fenghuan. Mi hijo Wei Chan, sin embargo, estaba furioso. Le encantaban los codillos de cerdo cristalinos que Du Fenghuan cocinaba. Y nadie podía igualarla. Mi suegra fue a visitar en secreto a Du Fenghuan, que estaba embarazada. Y yo la seguí. Wei Xian me acusó de agredir a mi suegra. Incluso la emperatriz viuda tuvo que intervenir para protegerme. Regresé a la mansión del duque. Wei Chan sabía que Du Fenghuan descansaba en la finca para cuidar su embarazo. Así que buscó hierbas buenas para visitarla. Estaba comiendo allí, viendo a su hermana disgustada. Incluso trajo a Sonson. Pronto descubrí su traición y los llamé, Chaner, arrodíllate ante mí. Wei Chan se encogió de hombros con indiferencia. La princesa de Wei Yan tiene una gran autoridad. Siguió el ejemplo de su padre, acusándome constantemente de usar el poder para oprimir a otros. Mi hija fue más amable. Se arrodilló y dijo, mamá, todo es culpa mía. Por favor, no te enojes con mi hermano. Nunca volveré a visitar a la tía Lan. Wei Chan, a pesar de su corta edad, había adoptado los modales de Wei Su desde entonces. Toda nuestra familia será su sirviente, señora Wei Yan. Estaba tan furioso que temblaba por completo y agarré un jarrón para lanzárselo. Estaba tan furioso que tosí sin parar esa noche, escupiendo sangre. Los dos niños se distanciaron aún más de mí. Decían que me había vuelto loca. La emperatriz viuda me mandó llamar para preguntarme sobre la situación y me instó a divorciarme de él. Me negué decidida a seguir luchando. Mi hijo Wei Chan me hizo a un lado. Trataba a Du Fenghuan como a su propia madre y era muy filial con su abuela. Cada vez que me veía, se burlaba de mí con palabras frías. Mi hija me tenía miedo y poco a poco se distanció de mí. Al año siguiente, tras regresar a la capital, Du Fenghuan dio a luz y dejó a la niña en la finca para que la criara, antes de regresar a la mansión Nuagong. Siempre se comportaba como una niña mimada y provocadora. No lo soportaba. Así que la castigué. Pero Wei Su la irritó aún más. Mi hijo y mi hija me culparon. Todos afuera decían que me había vuelto loca. La familia Wei no me encerró. Simplemente me presionaron poco a poco. Mi ama de llaves más confiable murió de una forma horrible ante mis ojos. El perrito que crié murió aplastado por unas piedras. Y me volví loco exigiendo justicia a toda la mansión. No podía comer ni dormir bien, siempre nervioso. Mudarme a Wininglu a descansar fue decisión mía. Mamá. Mamá. Sal rápido. La casa está en llamas, gritó mi hijo desde afuera. Salió una densa columna de humo, y corrí a abrir la puerta, solo para encontrarme con Wei Chan allí de pie. No sabía dónde había empezado el incendio. Lo agarré y me apresuré a irme. Chaner. Tienes que irte. Pero me empujó mientras me empujaban escaleras abajo. Le oí decir, estoy a punto de concertar un matrimonio. Con una madre tan loca, no encuentro una buena chica. Madre. Haz algo bueno por tu hijo. Las escaleras eran muy altas y me caí. El edificio Wining fue destruido por el incendio, y yo morí quemado en la entrada de la escalera. La emperatriz viuda estaba furiosa. Sin embargo, Wei Chan llevó a su hermana al palacio y se lo contó a la emperatriz viuda. El edificio Wining fue donde mi madre se mudó sola. Llevaba mucho tiempo loca. La emperatriz viuda. No solo se atormentaba a sí misma, sino que también me atormentaba a mí. Se arremangó para mostrarle a la emperatriz viuda sus brazos llenos de cicatrices. Eran heridas que se había infligido para incriminarme. Mi hija solo sabía llorar. Ella era igual que yo, tonta, ingenua e indefensa. Las lágrimas de la emperatriz viuda fluían libremente. La familia Wei siempre ha dicho que estoy loca. Una loca se prendió fuego poniendo fin al sufrimiento de la familia Wei. Todos criticaron a la mansión Son,
diciendo que finalmente lo había superado todo y que ya no tenía que soportar el tormento de una loca. Y el testimonio de mi hijo es el arma más letal contra mí. ¿Por qué me odia tanto? Cuando me fui de casa, él tenía solo 6 años y apenas comenzaba su educación. Al principio de su educación, mi hija Wayson era precoz y aprendía rápido, mientras que mi hijo era juguetón y desenfocado. Así que de hecho fui más estricta con él. Me guardaba rencor, llegando incluso a incriminarme, volverme loco e incluso ayudar a la familia Way a matarme. Ahora está ante mí el mismo día, el mismo mes, el mismo año, sin prenderme fuego, sino diciendo, nunca te hicimos daño. Si me hubiera retirado un instante después, seguiría cubierto de heridas. No han cambiado nada. Soy yo quien me he transformado y me he salvado. Durante años fui un fantasma. Intenté vengarme, pero descubrí que un fantasma es más ligero que la brisa y no puede hacer nada. Solo podía observar desde la barrera. Un año después de mi muerte, Wei Su se casó con Dou Fenglan. Dou Fenglan pronto quedó embarazada y dio a luz a 2 gemelos, un niño y una niña. El matrimonio de mi hijo Wei Chan estuvo plagado de dificultades y no se celebró hasta que cumplió 20 años. La familia de la novia era de clase media porque Dou Fenglan se negó a proporcionar una dote adecuada. Le dijo a Wei Chan, la reputación de tu madre es muy mala, por eso sucedió esto. También arregló el matrimonio de mi hija con el hijo de un funcionario que podría ayudar al futuro de Wei Su, sin importarle que fuera un derrochador. Dou Fenglan y Wei Xian vivieron bien durante unos años. Incluso le proporcionó voluntariamente 4 concubinas a Wei Xian, demostrando ser mucho más virtuosa que yo. Sin embargo, Wei Xian se enamoró perdidamente de una nueva mujer. Incluso recordaba mi belleza, afirmando que ninguna mujer en toda la capital podía compararse con la belleza celestial de la ex princesa de Huayan. Dou Fenglan estaba tan furiosa que escupió sangre. Su relación con la viuda también se deterioró considerablemente. Mi dote se despilfarró y cuando mi hijo le pidió dinero a Wei Su, Dou Fenglan dijo que no tenía nada, y casi llegan a las manos. Más tarde Wei Su, hábil para desenvolverse en la corte, ofendió a funcionarios poderosos. Dou Fenglan, quien no era bueno socializando, se ganó la enemistad sin saberlo. La mansión Nuagong fue despojada de su título. Wei Chan regresó a su pueblo natal para cultivar unas pocas hectáreas de tierra baldía. Transformada de príncipe de la mansión Nuagong en campesina, mi hija soportó el implacable tormento de sus suegros, y sus 2 hijos murieron jóvenes. Ella misma falleció de enfermedad antes de cumplir los 30. En vísperas de su muerte se arrastró hasta mi tumba aferrándose a la lápida, y gritó «Madre» una y otra vez. «Por fin te entiendo. Madre. Madre». Una vez, por ignorancia, ayudó a Dou Fenglan contra mí. Me partió el corazón, sus desgarradores llantos por su madre me destrozaron el alma. Cada vez que recuerdo esa escena, el dolor es sofocante. En los 4 años transcurridos desde mi renacimiento, he tomado medidas, poniendo a su lado a 2 amas de casa de confianza, con la esperanza de encontrarle una familia confiable en esta vida. Esto es todo lo que puedo hacer por ella. No le rogaré que me ame, sobre todo ahora que prefiere a Dou Fenglan, pero tampoco me obligaré a no amarla. Es mi hija. Ya expió sus pecados de su vida anterior. La perdono. En el 33º año de Yongchen, mi hija Beisong se comprometió. El apellido del novio era Wang, sobrino de la emperatriz viuda. Wang Xiling era alto y robusto, experto en artes marciales. Era un poco reservado y poco elocuente. Dou Fenglan lo vio y frunció el ceño. Este hombre no era adecuado. ¿Lo es? Sin embargo, en esta vida, ella no es la esposa de un duque, sino simplemente la concubina de Beisong. Beisong se ha casado con una nueva esposa, mucho más consentida y testaruda que yo. Esa nueva esposa regañó a Dou Fenglan, mujer inútil con la cabeza llena de grasa de cerdo. El sobrino de la reina se va a casar, ¿y te atreves a ser tan exigente? Si se corre la voz, todo nuestro clan sufrirá. Mi hija Beisong conoció a Wang Xiling una vez y tampoco le cayó bien. Todavía era cercana a Dou Fenglan aprendiendo bordado con ella, y le dijo, ese hombre parece muy fiero. Dou Fenglan respondió, no creo que sea tan malo. La criada a cargo de mi hija era alguien que yo había puesto allí. Informó de lo que había oído a la viuda,
Wei Su, la dama del palacio, y la duquesa quería aliarse con la familia Wang. Así que regañaron severamente a Dou Fenglan y le prohibieron volver a ver a mi hija. Mi hija se casó con él con gran pesar. Para sorpresa de todos, el aparentemente rudo Wang Xiling adoraba profundamente a su esposa. Se fijó en cada detalle. Beisong está muy feliz, sus suegros no son precisamente personas bondadosas, pero sí astutos y con mucha experiencia. Además, como es mi hija, la tratan con extrema cortesía y respeto. Gracias al cariño y el apoyo de Wang Xiling en casa y a los elogios de sus suegros, el círculo social de Beisong se ha ampliado gradualmente. También viene a visitarme. Cada vez que la veo simplemente le pido a alguien que le traiga regalos y nunca la invito a comer. Aún así, regresó a la mansión Nigong para visitar a Dou Fenglan, pero después de recorrer el mundo, descubrió que Dou Fenglan carecía de todo. Más tarde alguien intentó seducir a Wang Xiling, pero este la reprendió severamente y sus suegros la expulsaron. Mi hija comprendió de repente que el comportamiento de esta mujer era idéntico al de Dou Fenglan. Cuando vino a verme estaba embarazada y me hizo una bolsa. «Mamá, ¿te trataron muy mal en el pasado?», me preguntó. No dije nada en ese momento, pero las lágrimas rodaban incontrolablemente por mis mejillas. «No hay nada de qué preocuparse». Le di la espalda. «Arriesgaste tu vida por tu padre y luego dejaste tu pueblo natal por su futuro, separándote de tu familia». Al final dijo y luego ella también empezó a llorar. La separación de marido y mujer, la separación de carne y hueso, es como un cuchillo que te corta el corazón. Salí rápidamente y regresé a mi habitación. Las lágrimas fluían a raudales y lloré tanto que no podía respirar. Odiaba a mi ingenua hija. ¿Por qué tenía que venir a hacerme llorar en un momento así? Desde ese día, mi hija Beisong nunca volvió a ver a Dou Fenglan. Dou Fenglan la buscó y ella le dio 1000 cuentos de plata, alegando que eran para su dote, como muestra de gratitud por haberle enseñado a bordar. Desde entonces dejó de tener tratos con Dou Fenglan. 2 años después, la nueva esposa de Bei Su también se divorció de él. Esta nueva esposa y su familia, en un esfuerzo por congraciarse conmigo y con la reina Wang, difundieron rumores sobre Bei Su por todas partes. Bei Su fue encarcelado por corrupción y por su papel en el oficialismo. El matrimonio de mi hijo Wei Chan fue interrumpido 2 veces por Dou Fenglan y no se materializó. Tras el divorcio de Bei Su y su encarcelamiento, ninguna familia respetable quiso casar a su hija con Wei Chan. Wei Chan me suplicó de nuevo. Les dije abiertamente a todos que no tenía ningún hijo como él. Es el hijo de Wei Xian. Me odiaba profundamente y fue a la mansión Xiuban a maldecirme por ser cruel y cortar el futuro de su propio hijo. ¿Por qué me diste a luz?, me gritó. Me hice la misma pregunta. ¿Por qué lo di a luz? Moriré y es culpa tuya. Llevaste a tu propio hijo a la muerte. Me amenazó. Yo mismo le tiré un cuchillo. Neza le arrancó los huesos para que volviera con su padre y le cortó la carne para que volviera con su madre. Tienes un ápice de humanidad. Muere en mi puerta. Le grité. Wei Chan se quedó paralizado. Luego huyó presa del pánico. Si de verdad se hubiera cortado con el cuchillo, quizá lo habría perdonado, pues también era mi hijo. A los 20 años Wei Chan finalmente se casó, pero su novia era la hija de la concubina de un funcionario menor de la capital, no la mujer con la que se había casado en su vida anterior. La viuda de la mansión del rey No Son había fallecido, y Bei Su también había muerto en prisión, Dou Fenglan. Desamparado, planeó regresar a casa, pero murió en el camino. Su cuerpo fue envuelto en una estera andrajosa y arrojado a un cementerio. Mi hijo Wei Chan no tiene nada. Regresó a la aldea a cultivar la tierra, como en su vida anterior. Mamá, ¿puedo ayudar a mi hermano?, me preguntaba mi hija. Cultivar no es mendigar. Él todavía tiene algunas hectáreas de tierra, otros no tienen nada. ¿Por qué deberíamos ayudarlo?, pregunté aunque lo dije. Mi hija tenía un corazón tierno y a escondidas, le daba algo de plata a su cuñada. Con la ayuda de su hermana, Wei Chan compró más tierras. Sabiendo que no tenía futuro, trabajó los campos con diligencia, mirando hacia la tierra y el cielo. Cuando lo volví a ver, ya tenía 48 años. Mi hija había dado a luz a su tercer hijo, y Wei Chan vino a celebrar la luna llena.
A sus 30, Wei Chan estaba bronceado y parecía honesto y amable, como si hubiera renacido. Casi no lo reconocí. Cuando me vio, gritó, «¡Mamá!». No respondí. Aman tuvo fiebre la última vez y mi hermana dijo que encontraste el plumón. Gracias, mamá. Me dijo con voz sincera. Aman era su hija. Al ser padre parecía comprender los sentimientos de los padres hacia sus hijos. Ya no me odiaba tanto. Cuando el segundo príncipe fue nombrado príncipe heredero, Wei Su no envió a nadie a buscarme de inmediato. ¡Qué estúpido! Enseñarle 2 palabras fue más difícil que cavar 3 acres de tierra. Le hablé con dureza por rabia, y me guardó rencor durante mucho tiempo, igual que cuando me enseñaste a escribir. Te guardé rencor durante años. Dijo y mis ojos, de mala gana, comenzaron a llorar. Wei Chan, no tenemos un vínculo madre-hijo. No hay necesidad de decir esas cosas. Dije. Él asintió. Mamá, ¿quieres que Aman se quede contigo unos días?, preguntó. Puedes enseñarle por mí. Sabía que no estaba tramando nada en ese momento. Simplemente quería aliviar la tensión entre nosotros. De lo contrario, habría preferido enviar a su hijo en lugar de a su hija. Tenía 2 hijos. No era necesario. Me negué. Viviendo solo en la vasta mansión, no carecía de poder ni riqueza. Disfrutaba de la soledad y apreciaba la vida. Wei Son, quien acababa de terminar su parto, había subido de peso y vivía prósperamente. Se acercó y habló con Wei Chan y conmigo. La brisa soplaba suavemente bajo el alero mientras los 3 estábamos allí. Llevo 10 meses llevando a estos 2 niños en mi vientre. Estuvieron separados de mi sangre, ignorantes en el pasado, e incluso intentaron apropiarse de mis nutrientes, casi costándome la vida. Ahora son adultos y tienen sus propias familias. Estamos aquí como 3 árboles sin relación. Solo 3 árboles sin relación. Nada más.